Horas antes de morir, una duquesa pidió que llamaran a un juez. No quería cambiar su testamento, quería casarse. Sabía que aquella decisión provocaría un escándalo que perseguiría a su familia durante años. Y no era la primera vez que desafiaba a todos. Durante décadas se enfrentó a Franco, escandalizó a la aristocracia y tomó decisiones que la convirtieron en una de las mujeres más polémicas de España. Su nombre era Luisa Isabel Álvarez de Toledo, la famosa Duquesa Roja. Porque esta no es solo la historia de una noble española. Es la historia de una mujer que terminó enfrentada a sus propios hijos y tomó una decisión tan extrema que la batalla familiar continuó mucho después de su muerte. Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete, porque para entender por qué una duquesa decidió desheredar a sus propios hijos, primero tenemos que volver al principio. 1. La heredera que nació entre guerras. Luisa Isabel Álvarez de Toledo nació el 21 de agosto de 1936 en Estoril, Portugal. El momento no podía ser más simbólico. España acababa de sumergirse en la guerra civil y su familia había abandonado el país buscando seguridad. Desde su primer día de vida, la historia y la política ya condicionaban su destino. Pertenecía a la Casa de Medina Sidonia, una de las familias nobiliarias más antiguas de Europa. Sus antepasados habían acumulado títulos, tierras e influencia durante siglos. Desde fuera parecía una existencia privilegiada. Pero detrás de los salones elegantes y los apellidos ilustres, existía una realidad menos perfecta. Cuando aún era una niña perdió a su madre, una ausencia que marcaría profundamente su carácter y que la obligó a crecer mucho antes de tiempo. Mientras otras jóvenes aristócratas eran educadas para obedecer y representar a sus familias, Luisa Isabel empezó a desarrollar una personalidad incómoda para su entorno. Era curiosa, discutía, cuestionaba y parecía incapaz de aceptar una idea simplemente porque alguien con autoridad la considerara correcta. Y eso lo cambiaría todo. 2. La duquesa que no quería comportarse como duquesa. A los 19 años, se casó con Leoncio González de Gregorio. La boda ya anticipaba que aquella mujer no estaba dispuesta a seguir los códigos tradicionales de la aristocracia. Llegó vestida de negro y embarazada, algo que en la España conservadora de los años 50 generó más de un comentario incómodo entre los invitados. Poco después, heredó el ducado de Medina Sidonia y una enorme responsabilidad histórica. No solo recibió títulos y propiedades, también heredó uno de los archivos privados más importantes de Europa. Millones de documentos que narraban siglos de historia española dormían olvidados entre cajas y almacenes. Para muchos habría sido una carga, para ella se convirtió en una obsesión. Pero mientras se sumergía cada vez más en la investigación histórica, su matrimonio se deterioraba rápidamente. La vida doméstica, las expectativas sociales y el papel tradicional reservado para una duquesa parecían asfixiarla. Finalmente se separó y tomó decisiones que la alejaron progresivamente de sus hijos. Una distancia que con el paso de los años terminaría convirtiéndose en una herida imposible de cerrar. 3. La aristócrata que desafió a Franco. Durante los años 60, España seguía bajo la dictadura de Francisco Franco. Mientras gran parte de la aristocracia evitaba enfrentarse al régimen, Luisa Isabel hizo exactamente lo contrario. Comenzó a acercarse a movimientos opositores, leyó autores prohibidos y cuestionó públicamente una realidad social que muchos preferían ignorar. Pero lo que nadie imaginaba era que una de las mujeres con más títulos nobiliarios del país terminaría marchando junto a agricultores y trabajadores. En 1967, participó en protestas relacionadas con las consecuencias del accidente nuclear de Palomares. La imagen era casi impensable. Una duquesa enfrentándose a las autoridades mientras defendía a personas que pertenecían a un mundo completamente distinto al suyo. La respuesta llegó rápidamente. Fue detenida, procesada y encarcelada. La prensa comenzó a llamarla la Duquesa Roja, un apodo que la acompañaría toda la vida. Pero lejos de intimidarla, la prisión reforzó aún más sus convicciones, aunque el precio personal de aquella rebeldía todavía estaba por llegar. 4. El exilio y la ruptura definitiva. Tras salir de prisión, Luisa Isabel comprendió que las autoridades no pensaban dejarla en paz. Nuevos procesos judiciales amenazaban con devolverla a la cárcel y tomó una decisión extrema: abandonar España. Se instaló en Francia y comenzó una nueva etapa marcada por el exilio, la libertad personal y una distancia cada vez mayor respecto a la vida que había dejado atrás. En París encontró algo que nunca había tenido completamente:
la posibilidad de vivir según sus propias reglas, se relacionó con intelectuales, activistas y exiliados políticos de distintos países. También comenzó a vivir abiertamente relaciones sentimentales con mujeres, en una época donde hacerlo todavía implicaba un enorme estigma social. Para ella representó una liberación, para parte de su familia, una ruptura todavía más profunda. Pero mientras construía esa nueva vida, la relación con sus hijos se deterioraba de forma irreversible. Los años pasaban, las llamadas eran escasas, los encuentros prácticamente inexistentes. El resentimiento empezó a acumularse en ambos lados. Y aunque todavía faltaban décadas para el conflicto final, la semilla de la guerra familiar que estallaría después de su muerte ya estaba plantada. 5. La herencia que desató una guerra. Cuando regresó a España tras la muerte de Franco, Luisa Isabel concentró gran parte de sus energías en proteger el patrimonio histórico que había dedicado décadas a preservar. Estaba convencida de que el archivo de Medina Sidonia era demasiado importante para terminar dividido o vendido. Por eso, creó una fundación destinada a garantizar su conservación mucho después de su muerte. Pero aquella decisión tuvo consecuencias enormes, porque al transferir gran parte de sus bienes a la fundación, reducía considerablemente lo que sus hijos podrían heredar en el futuro. Para ella era una cuestión de proteger la historia. Para sus hijos, parecía una nueva confirmación de que siempre habían ocupado un lugar secundario en las prioridades de su madre. Dos visiones completamente distintas del mismo problema. Y entonces llegó el episodio que convirtió su historia en leyenda. En marzo de 2008, enferma de cáncer y consciente de que le quedaban apenas horas de vida, pidió casarse con Lilian Dahlmann, la mujer que había sido su compañera durante décadas. 11 horas después murió. Aquella boda modificó aspectos importantes de la sucesión y desencadenó una batalla judicial que duraría más de 15 años. Incluso después de morir, Luisa Isabel Álvarez de Toledo seguía dividiendo opiniones, provocando debates y desafiando a quienes creían haber entendido sus decisiones. La historia de Luisa Isabel Álvarez de Toledo resulta fascinante porque desafía casi todas las expectativas. Nació rodeada de privilegios, pero terminó enfrentándose a buena parte del mundo al que pertenecía. Fue aristócrata y rebelde, historiadora y activista, madre y figura profundamente controvertida, admirada por unos, criticada por otros, pero imposible de ignorar. Y quizás ahí esté la verdadera pregunta que deja su vida. Luisa Isabel protegió un legado histórico que consideraba más importante que cualquier fortuna familiar, o terminó sacrificando demasiado en nombre de sus propias convicciones. ¿Crees que tenía derecho a decidir libremente el destino de su patrimonio? ¿O sus hijos fueron tratados injustamente? Suscríbete para más historias como esta, porque algunas de las vidas más extraordinarias fueron también las más difíciles de entender.